Perú ha iniciado hace menos de un mes una nueva etapa en su vida democrática. Un nuevo gobierno que nos llena de esperanzas, pero también de expectativas. Además, habiendo recibido el voto de investidura el viernes pasado, considero que se genera una nueva oportunidad que permite fortalecer la democracia. Nuestra clase política nos ha dado una muestra de madurez, por lo que estamos seguros que durante los próximos 5 años tendremos un poder ejecutivo activo y un poder legislativo responsable, que nos brinden al Perú la gobernabilidad necesaria para que sea un país próspero, continuando con las cosas que se han hecho bien y cambiando todo aquello que sea necesario cambiar. Por ello es importante recordar que los peruanos juntos hemos logrado que nuestro país muestre importantes avances en materia económica. En la última década hemos podido crecer a una tasa promedio del 5.7% anual. Hemos logrado ser la segunda economía con mejor calificación crediticia en América Latina. Hemos podido alcanzar los niveles de inversión privada más altos de toda la historia, los cuales llegaron a niveles de 25% del PBI. Pudimos mantener fundamentos macroeconómicos sólidos y estables que nos ayudarán a salir más rápido que otros países de la situación de desaceleración que tenemos. Hemos podido integrar nuestra economía al mundo a través de acuerdos comerciales con más de 50 países. Estos importantes logros se han materializado también en resultados concretos, han materializado resultados concretos a favor de la población, ya que, por ejemplo, más de 9 millones de peruanos dejaron la condición de pobreza y la clase media, según el BID, alcanza más del 50% de la población. Para mantenerlo logrado y avanzar aún más en la senda del progreso, los ciudadanos, el sector público y el sector empresarial debemos trabajar juntos. El empresariado debe responder con compromisos más concretos y una actuación socialmente responsable, así como renovar su compromiso a seguir invirtiendo para garantizar la generación de empleo, la mejora de la competitividad y la productividad en el Perú. Por ello, desde el sector empresarial consideramos vital pasar del diálogo a la acción para atender nuestros principales desafíos, que son la alta informalidad, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción y la necesidad de tener una agenda social donde el Estado esté al servicio del ciudadano. De acuerdo con estadísticas oficiales y tal como podemos observar en el gráfico, en el 2015 más del 70% de la población económicamente activa estaba dentro del empleo informal. Esto significa 11.5 millones de peruanos. El Perú no será un país viable con estos 11 millones o quizás más de empleados informales. La informalidad se ha convertido en el elefante blanco que está en medio de la sala y que a veces no queremos ver, por lo que es necesario enfrentarla con políticas públicas comprensivas que sin duda deben incluir la implementación de una legislación laboral competitiva que busque el equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores, el desarrollo del país y la sostenibilidad de las empresas formales, para generar puestos de trabajo competitivos y productivos, así como reformas que permitan la simplificación administrativa, eliminando formalismos y trabas impuestas por la burocracia. La confianza de los peruanos en las instituciones del Estado es una de las más bajas de la región, e inclusive del mundo. De acuerdo con las encuestas globales analizadas por la OCDE, solo el 23% de los peruanos confían en el gobierno central, en las instituciones del gobierno central, y el 15% lo hace en el Poder Judicial. Además, de acuerdo con la 9ª encuesta nacional sobre corrupción del 2015, elaborado por Ipsos, la corrupción de funcionarios y autoridades es por amplio margen el principal problema percibido por el Estado, en el Estado, y se ha incrementado en los últimos años. Es por ello que es necesario implementar reformas que nos permitan tener un Estado eficiente, moderno y al servicio del ciudadano, lo que brindará las condiciones
para lograr un desarrollo sostenible en el Perú. En relación a la corrupción, que es un flagelo que no solo es del Perú, sino también a nivel mundial, y que impide el desarrollo de los países, que afecta el clima de inversiones. Permítanme mencionar que del sector empresarial hemos emprendido una cruzada sin retorno, porque consideramos que este flagelo debe ser combatido, no solo del sector público, sino también desde el sector privado. 17 gremios nos hemos unido para fundar el Consejo Privado Anticorrupción, a fin de promover el establecimiento de códigos de ética, establecer mecanismos de cumplimiento, liderar iniciativas de educación en valores y una campaña de valores que reduzca la tolerancia a la corrupción. Finalmente, es necesario que el Estado consolide una agenda social cuya prioridad sea el ciudadano y que atienda las necesidades más urgentes de la población, como son mejor salud, mejor educación, mejor seguridad, mejor transporte, mejor justicia. La satisfacción de estas necesidades por parte de toda la población no solo nos brindará bienestar a los ciudadanos, sino también mejorará nuestra competitividad. Más de una vez he dicho que hablar de agenda social es hablar de competitividad. Si resolvemos el problema de educación de los chicos en el Perú, tendremos empresas más competitivas, tendremos chicos mejores remunerados, con mejor acceso a posiciones en el trabajo. Si resolvemos el problema de salud de nuestros trabajadores y de los ciudadanos, estaremos ayudando a nuestras empresas. Si resolvemos el problema de justicia de los ciudadanos, estaremos resolviendo el problema de justicia del sector privado. Creo que el crecimiento económico ya no es suficiente para las clases medias. Tenemos que atender sus necesidades del día a día. El crecimiento económico solo se entiende, finalmente, si es que realmente mejora el bienestar de las personas. Se ha iniciado una nueva oportunidad para el país, para sacar a más peruanos de la pobreza. Y como dijo Pedro Pablo, y que nadie regrese a él. Es una oportunidad para que los políticos nos demuestren que se puede consensuar por el país, para que el sector público nos demuestre cómo vencer sus miedos y tomar decisiones seguras, con transparencia, para que el Perú siga avanzando. Es una nueva oportunidad para que el empresariado, el sector privado, represente a todos, a las pymes, a las mujeres empresarias, a las regiones y a los empresarios de regiones, a los jóvenes emprendedores, para superar algunas miopías de corto plazo del pasado, para cohesionar la sociedad y para hacer de nuestra nación un país sin distinciones, un país desarrollado y con oportunidad para todos. Muchas gracias.